noches, mi nombre es Sebastián Cañizares, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Em, Estamos cursando la materia de Desarrollo Social Contemporáneo y en esta ocasión nos correspondió hablar sobre la visión del desarrollo social en el capitalismo. Y nuestro grupo está conformado por Jessica Gómez, quien hablará sobre el desarrollo como creencia, José Manuel Pinilla, quien hablará sobre la evidencia de la realidad desbaratan la creencia, el señor Juan David Balbuena, quien hablará sobre el círculo de la escasez, y Héctor Julio Jiménez, quien hablará sobre el mito del mercado total. A mí me correspondió el punto de el desarrollo, cuestión, barbarie y civilización. Como tal, en este punto se enfoca sobre las palabras que han ido legitimando las relaciones de dominación entre las naciones. ¿Qué corresponde a esto o a qué se hace referencia? Directamente a las palabras tales como civilización, modernidad, desarrollo, subdesarrollo, en donde se enfocaban como tal a una visión de sesgar o identificar a las sociedades, bien sea si se encontraban de forma desarrollada o subdesarrollada, o como países de primer mundo o tercer mundo. Todo ese desarrollo eh, se, se empezó a implementar y se empezó a ver reflejado con la invención moderna en el siglo XVI, con el tratado de Tordesillas, donde junto al Papa Alejandro VI se empezó a realizar un proceso de periferias y de centralización. En este caso, lo que hacían era centralizar como tal los pueblos y usar las periferias para el manejo de materias primas y pues obviamente la explotación de los recursos por parte de las periferias. ¿Esto que generaba? Generaba pues que las materias primas eh, y la revolución industrial se centrara únicamente en las metrópolis, dejando pues obviamente a estas periferias en una desventaja con esta centralización que se generaba. ¿Qué pasaba con esto? Pues las metrópolis generaban mucho más dinero y pues era un eje como tal de producción, eran como tal la correa de repartición para el capitalismo. Luego de esto se empezó, obviamente en el siglo XIX, a ver mucho más marcado el tema del, de los, del racismo en cuanto a los mestizos, los negros, los indios, y pues eran tomados como razas inferiores, donde según todo este término de desarrollo, lo que quería era realizar una mejora de la raza. ¿Qué hacían ellos? Pues que traían gente pues de Europa, de Estados Unidos, eh, a pues obviamente a nuestra cultura latina, a realizar esa limpieza de raza que ellos llamaban, obviamente generando pérdidas en lo que era eh, lo genuino de nuestra raza y se perdió la creatividad eh, como seres de una sociedad diferente a la que estaba en su momento gobernando. Esto hizo pues que obviamente los latinos perdieran eh, su cultura y se volvieran imitaciones de culturas europeas o gringas en su caso, como se suele decir. Adicional a esto, vemos lo que es eh, como esas claves, eso se volvían claves para que la dominación y se luchara en contra de esta represión para la emancipación de estas sociedades. Eh, el imperio empezó obviamente a afectar las civilizaciones con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919, donde se realizó un pacto de equilibrio eh, con el Tratado de Versalles. Este pacto lo que quería, ¿no? Lo que simbolizaba era que las potencias vencedoras se repartieran como tal
em, los, los países subdesarrollados que ellos llamaban para con, con la ayuda pues, de ellos mejorar y hacer que estos países se desarrollaran mucho mejor. Y una vez se volvieran sustentables, pues que ellos continuaran como tal su procedimiento. ¿Qué se vio con esto? Un abuso del imperio, ya que por falta de control de la sociedad de las naciones, eh, obviamente hubo un abuso de los recursos en donde se encontraban estos países afectados. Entonces, como tal, este punto trata de hablar de estos puntos mencionados y a continuación pues ya seguirá mi compañera Jessica con el procedimiento de la información sobre el desarrollo. ¿Listo? Continuamos con ella. Buenas noches, mi nombre es Jessica Gómez. Mi proyecto es el desarrollo como creencia. El desarrollo es una creencia que tiene cuatro ítems. El primero es el desarrollo, que presenta como un proceso natural, y ese se evalúa en dos ítems. El de va con economía y se relaciona también con lo natural. El segundo es el desarrollo de un proceso por la comunidad y la honestidad. Entonces eso hace relación a, digamos, la planta vive, crece, pero siempre sigue viviendo. El cuarto es el desarrollo de un carácter temporal. Este nos quiere decir que transmite, que es una transmitencia entre al pasar de los tiempos, y entre más pasa el tiempo, pues más tiempo conlleva esto. Consignación de la política del desarrollo. Eso nos quiere decir que en la jerarquía se dice que en tiempos atrás pues la economía venía abarcando varios procesos, y en estos momentos pues es la naturaleza de los de cierto dicho jerarquía, de cierta jerarquía. Buenas noches, mi tema es la evidencia de la realidad desbaratan la creencia. Empieza cuando se demuestra cómo la brecha entre países ricos y pobres aumenta durante el pasar del tiempo, dando un alejamiento exorbitante en 1980 y aumentando hasta nuestra actualidad, pues que es considerable en estos días. Datos del Banco Mundial ilustran en 2003 algunos indicadores del desarrollo, que son los siguientes. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por persona en salud, contra los $262 en América Latina y $29 en los países africanos. El 85% del gasto mundial de educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. Mientras el gasto público en la salud y educación decae, el gasto militar crece. Se estima que el gasto militar es de 2,3% del ingreso global, es decir, más de $800.000 millones en el año 2003, entre otros temas importantes que trata el Banco Mundial, demostrando así la diferencia impresionante entre los países ricos y pobres y sus intereses, llegando a la paradoja del sur pobre, en donde los informes de desarrollo humano preparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo comprueban el fracaso del sistema de desarrollo, promovido en la actualidad por las instituciones económicas globales. Todo indica que la vía de desarrollo propuesta solo empobrece cada año a los países periféricos, o sea, los países del sur, los países con pocos recursos. Los países del sur siguen aportando bastantes recursos para el desarrollo del norte. Desde hace unas décadas los países pobres son exportadores netos de capital en la forma de diversos pagos financieros, recursos que en vez de generar bienestar en su país, se van hacia las economías más poderosas. Desde 1970 los países desarrollados se comprometieron a asignar un 0,7% del Producto Interno Bruto para ayudar al desarrollo de los países pobres. Sin embargo, esa meta no se ha cumplido en la mayoría de los casos.
La tasa de asistencia se mantuvo entre el 0,3 y el 0,38% hasta principios de los años 90, época en que empezó a descender y pues a decaer esta ayuda un poco más. Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Educación de la Anulación de la Deuda de Tercer Mundo, calculó en 2008 el total de ayuda a desarrollo, que fue cercano a 36,7 mil millones de dólares para los países subdesarrollados, comparado con los 80 mil millones de dólares que enviaron los trabajadores emigrantes a sus países de origen. Se observa una cifra muy inferior pues basada en estos dos datos. Pues claro, los emigrantes, que pues son los trabajadores que trabajan en otro país, pues están ingresando más plata a sus propios países que la ayuda que se da, literal. Dando como resultado sobre todo el tema del desbalance que hay sobre los recursos que provee el sur a los países del norte, pues que son muy mal pagos, que son mal remunerados y apoyados, o sea, pues el apoyo es mínimo contra lo que nosotros hacemos para que ellos crezcan, y que se ayudan a mantener ayudan a mantener el negocio de ellos, o sea, enriqueciendo y haciendo más ricos a los países del norte. Muy buenos días, mi nombre es Juan David Balbuena Castillo y me tocó el tema del círculo de la escasez y lo vamos a explicar. La fisonomía actual del modelo capitalista de desarrollo es el mercado total en donde se compra y todo se vende. Esta lógica conduce al círculo de la escasez. Existe un retorno a los principios clásicos del liberalismo económico de un Estado interventor. El círculo de la escasez está compuesto por 4 fenómenos interrelacionados. El primero, punto de partida para el desarrollo, en que consiste en asegurar la propiedad privada a todos los recursos que puedan ser rentables. El segundo, bienes y servicios que se privatizan y dejan de ser bienes públicos a los que las personas pueden acceder, es decir, que se convierten en bienes escasos que se deben comprar para satisfacer las necesidades. El tercero, bienes y servicios privatizados, que ingresan en el círculo de la escasez. Estos producen una clara intención entre dos esferas, que es la privada y la estatal. Los bienes públicos que el Estado debe promover y garantizar se convierten en un impedimento para la realización de los intereses privados. El cuarto, apropiación privada de los bienes y servicios. Son convertidos en unos recursos escasos y son adquiribles en un mercado que se les otorga a los que tienen su propiedad los derechos para efectuar todas las operaciones económicas especulativas que les aseguren la mayor rentabilidad a una persona o a una empresa. Mito del mercado total, violencia y religión. Se dice que en esta época, que eran épocas de conquista y de la colonia, los invasores se hacían acompañar de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy en día, al igual que en ese entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acuden a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Houthard hace referencia a que para mantener el mito del desarrollo y la creencia de que no hay alternativas frente a él, el capitalismo no solo usa los medios de persuasión, sino la violencia más inusitada. Se hace referencia a que la mano invisible del mercado no funcionaría jamás, también si no se habla de un puño invisible. McDonald's no puede extenderse sin McDonnell o Douglas. Habla del puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de la Silicon Valley. Se llama el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Entonces en esto se enfocan y lo que hacen es que se expanden basados en las nuevas guerras de expoliación de los recursos naturales, por ejemplo Irak, Afganistán, Chechenia. Hace referencia a Colombia, pero además el mercado se ha tornado una creencia con matrices religiosas, que son las que señala Houthard. Para concluir, podemos decir que Estados Unidos defiende la idea de que el capitalismo es la forma de la organización de la economía más próxima del Evangelio, ya que ella alía el respeto de la persona con el bien común, aún más como Michael Camdensus, exdirector del FMI,
quien declaraba una semana antes de su dimisión que es un simposio de Pax Romana en Washington, que el FMI es uno de los elementos de la construcción del reino de Dios. Gracias, muy amable.